Ejercicios, video número 65, pregunta 40 o ejercicio 40. Este ejercicio es similar al anterior porque un imán recto caerá más despacio y alcanzará la velocidad terminal en un tubo de cobre o de aluminio, pero no en un tubo de cartón. Entonces volvamos a recordar qué es lo que sucede. Cuando yo hice ese laboratorio con mis estudiantes, cogí un grupo de imanes de neodimio y los dejé caer por un tubo de PVC, y entonces pues la única fuerza que actúa sobre los imanes de neodimio pues la fuerza de la gravedad. Entonces los imanes cayeron relativamente rápido. Pero cuando yo coloco esos imanes de neodimio y los suelto por dentro del tubo de cobre, no hay una sola fuerza, hay dos fuerzas: la fuerza de la gravedad y la fuerza del campo magnético que induce el imán en el tubo de cobre, de tal manera que ese campo magnético inducido por el campo magnético de los imanes de neodimio se opone al campo magnético de neodimio. O sea, como así, aparece un campo magnético, voy a decir, con un norte que se opone al norte de los imanes de neodimio, de tal manera que acordémonos que lo que sucede con un paracaidista. El paracaidista se lanza con el paracaídas cerrado. Entonces digamos que cuando se lanza con el paracaídas cerrado es como si se hubiera lanzado por el tubo de PVC. La única fuerza que actúa es la fuerza de la gravedad y por eso baja rapidísimo. En el momento en que él abre el paracaídas, ya no hay solamente una fuerza, que es la fuerza de la gravedad, aunque ojo, voy a hacer una aclaración que acabo de caer en cuenta. Cuando el paracaidista se lanza, inicialmente apenas se lanza, la única fuerza que actúa es la fuerza de la tierra, la fuerza de la gravedad jalándolo hacia la tierra. Pero a medida que él va cayendo, la fuerza del aire va aumentando, aumentando, y llega un momento donde la fuerza del aire y el peso del paracaídas son iguales, y es cuando se alcanza la velocidad terminal, donde ya el paracaídas baja con una velocidad constante, ya no aumenta su velocidad. Eso mismo sucede, pero pues digamos que en el caso del paracaidista, cuando abre el paracaídas, se frena rápidamente porque el área del paracaídas hace que la fuerza del aire sea muchísimo más grande, haciendo que la velocidad que lleve el paracaidista sea muy pequeña, como cuando no abre el paracaídas. ¿Qué sucede dentro del tubo de cobre? Apenas se lanza los imanes de neodimio, rápidamente aparece inducido un voltaje en el tubo de cobre que genera una corriente, por lo que el tubo es cerrado, es un circuito cerrado, y se induce un voltaje que se opone, un campo magnético que se opone al campo magnético que lo generó. Entonces, cuando ya el imán comienza a bajar lentamente y despacio, es porque la fuerza neta sobre los imanes de neodimio es cero. ¿Qué quiere decir eso? Que el peso de los imanes son iguales a la fuerza que hace el campo magnético inducido dentro del tubo de cobre, es igual al peso de los imanes. Entonces, cuando esa fuerza del campo magnético que se opone al norte por decir el norte del imán, son iguales, la fuerza neta sobre los imanes es cero y hace que el imán baje con una velocidad constante.